Ustedes saben que a principio del año sucedió un fenómeno que impactó la región y fue la captura del presidente Nicolás Maduro. Porque hubo personas que incluso reportan que a su alrededor hubo muchas personas que caían desmayados sin darle ningún golpe. Y evidentemente se le planteó el hecho de que él tenía que tratara de ver una manera para que saliera de Venezuela y hacer una transición no tan forzada. Sí, muy buenas noches, muy buenas tardes, señores. Llegó el 2026 y con este año Meta Verdad 3.0 traerá nuevos contenidos y nuevas formas de comunicar digitalmente en la República Dominicana, en el Caribe y en el mundo. Como ustedes saben, esta es una plataforma especializada y es la primera y única hasta ahora especializada, valga la redundancia, en el análisis científico de la información y en combatir los efectos nocivos de la posverdad. Ya nosotros hemos hablado muchísimo sobre lo que es la posverdad. Yo quiero que la audiencia, la bella audiencia de nosotros, se haga muy familiar con ese concepto, para que entienda y utilice esta plataforma precisamente para llevar información de calidad a la ciudadanía, al saber fácil. Como ustedes saben, le pido también en nombre del equipo de Metadata 3.0, disculpa porque no habíamos conciliado preparar un contenido especial como la medida del inicio del año 2026 y hemos traído una oferta especial en este podcast inaugural del 2026. Y el tema es los temas controversiales nacionales e internacionales de la entrada del nuevo año 2016. ¿Y por qué esta temática? Este podcast que vamos a trabajar aquí es como lo hemos diseñado tipo panel y vamos a analizar 4 temas centrales, pero de una manera lo más científica posible, porque en el futuro, más adelante, en podcasts especializados, vamos a tratar aristas de los 4 temas clave que nosotros vamos a tratar en este podcast. Y como ya hemos dicho, eh, que se trata de una especie de panel o conversatorio, tenemos aquí 2 importantes colaboradores que paradójicamente su formación, bueno, no es contradictoria, pero sí es complementaria del punto de vista de la temática o de las temáticas que vamos a abordar. Aquí tenemos al maestro Cheudy Maldonado, politólogo de formación, eh, prácticamente egresado de la maestría de Ciencia Política de la UAS, en la cual nosotros también participamos, bueno, en pega de una tesis, ya para terminar con ese programa. Y además es un investigador y experto en temas geopolíticos. Pero también le, le llegan a mí el pensamiento a cómo analizar vamos a decir, la retórica de la información política, de los actores. Y entonces vamos a tratar como con él aquí de esos aspectos. Y por el otro lado tenemos al ingeniero Pedro Lara, que ya ha sido también, igual que Joey Maldonado, un colaborador de esta plataforma y es, bueno, un especialista en informática, un ingeniero de sistemas y además especializado en inteligencia artificial y en las últimas tendencias de la tecnología de la información. Y aquí vamos a tratar justamente de una combinación de política, geopolítica, lo social, pero también la tecnología y cómo esto de alguna manera se relaciona. ¿Por qué? Porque el 2026, de entrada, terminar al 2025, enfrentó eh, elementos, fenómenos, tanto nacionales como internacionales, que impactaron la República Dominicana. Pero más adelante, cuando haga la presentación de los distinguidos invitados y colaboradores, le explicaremos en detalle esta temática. Adelante, bienvenido, don Jeudy Maldonado, profesor Jeudy Maldonado y el ingeniero Pedro Lara. Bienvenido y feliz año nuevo a ustedes y a toda la audiencia de Meta Verdad 3.0.
Bueno, muchísimas gracias, mi querido hermano Aneudi. Como siempre es un gusto, un placer iniciar, ¿no? Un nuevo año no solamente en tu podcast, ¿verdad? Sino también compartiendo con personalidades de alto nivel, de alto perfil, para analizar evidentemente los temas de mayor relevancia e importancia, tanto a nivel nacional como internacional. Excelente. Buenas noches, Aneudi, para ti, también para tu audiencia. Para mí es un placer compartir contigo y también con Yeudi Maldonado en este nuevo año, viendo las cosas nuevas que van a acontecer y las que ya pasaron también. Que es importante también comentarla, porque se dice que a veces lo nuevo depende de lo que pasó. Exacto. Es decir, los hechos que de hoy son una consecuencia directa de lo que pasó ayer. Exacto, porque el Exacto. ser humano no está en el vacío, no aparece en el vacío, sino que es el resultado de una historia. Bien, bueno, pues en esa dinámica nosotros vamos a listar la temática, se la voy a leer para evitar la imprecisión. Como tema número 1 o subtema, nosotros vamos a abordar algunas incidencias ocurridas del año pasado, a finales del año, con el tema de las críticas con la nueva modalidad para el tema de los bonos navideños, las ayudas sociales y ciertas controversias que se dieron en torno a esos programas. Y obviamente vamos a generar una reflexión de tipo más allá de la política, una reflexión desde el punto de vista algorítmico, para decirle de un modo, porque aquí tenemos un experto en la materia, de cómo la información se propaga y cómo la información del morbo, la información sensible, la información social, la información como la violencia y otros temas, son parte o un caldo de cultivo para la difusión deliberada de información, que muchas veces puede ser cierta, puede ser medianamente verdad o mentira. El otro elemento es, señores, ustedes saben que a principio del año sucedió un fenómeno que impactó la región y fue la captura del presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y todo, digamos, el aparataje que hizo la milicia norteamericana y el equipo de inteligencia del presidente Donald Trump para lograr la captura que tanto se había vaticinado y que incluso había recompensa de todo esta situación. Y incluso se habla hasta de traición. Entonces aquí vamos a analizar ese contexto geopolítico y cómo eso impactó en la región, pero también qué busca digamos, los Estados Unidos con este golpe, digamos, que perpetró al régimen, digamos, madurista o chavista, porque no se sabe ahora si es de la influencia del chavismo o si Maduro es una nueva escala del chavismo. Bueno, en fin, esos son aspectos que vamos a tratar también aquí. El otro elemento es, señores, la necesidad del relanzamiento del gobierno del presidente Luis Abinader y los cambios que se produjeron desde el inicio de año y cómo la gente ha asimilado estos cambios. Pero también vamos a hacer críticas de determinar si realmente son cambios reales o si son simplemente movimientos de fichas o si es un tema de no cuestionar, digamos, la facultad constitucional del presidente, que puede hacer lo que entienda para el beneficio del país, a quién poner y a quién quitar, y a quién mover y a quién remover. Entonces, esos elementos también que causaron temas que entran dentro de la posverdad, porque siempre generan rumores, que fue por esto, que fue por aquello, que lo cancelaron porque cometió una indelicadeza, o porque está caliente con el presidente, o pasa cualquier cosa. Y el otro elemento es, señores, la nueva tendencia de la tecnología, pero también para el 2026, pero también, señores, vamos a abordar cómo ahora, de cara a este nuevo año y a este encrudecimiento de la política trumpista, tanto en el aspecto de la migración, tanto en el aspecto expansionista y tanto en el aspecto, digamos, comercial de los aranceles, la parte tecnológica, y cómo eso se conecta con la tecnología. Y ahí llamamos aquí vemos lo que nosotros le hemos llamado el dilema Musk.
el dilema Elon Musk. ¿Y por qué el dilema Elon Musk? Porque Elon Musk es, dentro de los empresarios tecnológicos, el único que de una manera abierta ha sido una especie de partidista a favor del presidente Donald Trump o de cualquier otro político. Entonces, esos 4 pilares de información los vamos a analizar de una manera esquemática. Podríamos empezar con la parte inicial. Yeudi, cuando se habla de que un dirigente, por ejemplo, en este caso, como en el caso de un servidor, que soy, bueno, no estoy aquí en esa condición, estoy aquí en la condición de empresario, comunicador y conductor de Meta Vela 3.0, o uno de ellos, y productor también. Como dirigente del Partido Revolucionario Moderno, nosotros en diciembre externamos una queja, pero fue una queja, digamos, institucional, con el tema de los bonos navideños. ¿Por qué? Porque usualmente, como nosotros somos dirigentes comunitarios, que tenemos una plataforma social, donde hay junta de vecinos, líderes comunitarios, líderes de clubes, líderes deportivos, de clubes deportivos, y esas personas esperan siempre algún tipo de colaboración para ayudar a sus digamos, a las personas de bajos recursos, y son líderes que tienen células de influencia comunitaria en los territorios, y obviamente nosotros hacemos eso no con un criterio partidista, porque incluso hay personas de todo tipo, sin importar afiliación política. Pero el tema no es hablar de mi queja como tal, sino cómo esta digamos, publicación que nosotros hicimos, que luego la primera dama la conectó, o digamos la contestó para solidarizarse con ese sentir, estaba generando una cantidad de views y luego se viralizó. Entonces, ¿cómo tú opinas o digamos, cuál es tu opinión de cómo el gobierno dominicano maneja no el aspecto de la comunicación estratégica de los temas institucionales y de los temas críticos como la parte diplomática, la parte de cuando hay una cuestión de una reforma fiscal, etcétera, sino la otra parte, la parte de la comunicación estratégica política con los influencers, con los mismos funcionarios y con los dirigentes del partido que gobierna? Mira, yo vi perfectamente el desarrollo de todo lo que tú has indicado en diciembre. Vi tu crítica, pero tu crítica se enmarca, como tú dijiste, fue algo institucional, dentro de un escenario, específicamente el mes de diciembre, donde convergen muchísimos elementos, principalmente de carácter económico en la población. Y ese, digámoslo así, ese señalamiento que tú hiciste, tocó algo que ya se venía de alguna manera abordando desde la clase baja, desde lo más pequeño hasta lo más. Lo que pasa es que, y tú muy bien lo has indicado, desde la óptica de la estrategia comunicacional, el abordaje no fue o no ha sido el correcto, al punto tal de que para que se dé lo que se da, tiene que la primera dama responderte. Y ahí es donde está el fallo. ¿Por qué te digo esto? Por lo siguiente. Porque para nadie es un secreto, e incluso tú lo ves en la propia práctica tradicional de todos los diciembre, de todos los gobiernos anteriores a la actual administración, que a veces se concentran, en vez de la eficiencia ¿en qué? En el aparataje y en el bulto. No sé si me doy a entender. Mediático, tú dices. Exactamente. Es más el boom. No, y también es reactiva. Exacto. Es como frente a la crisis mediática. Vamos a presentar, ¿por qué no hacer un elemento preventivo? ¿Cómo tú desde el pensamiento político puedes, digamos, dar una opinión, más bien una
generar una reflexión como si tú fueras el asesor del presidente Abinader. No, perfecto, pero es por eso que te quiero decir. Lo que pasa es que, y yo entiendo la postura. ¿Te gustó esa, Espérate. Eric, asesor del presidente? Tranquilo, Ned, tú me tiras, tú mira. Gracias, siempre me pones. El punto es que cuando yo hago el abordaje, lo hago porque perfectamente Pedro ha indicado, nosotros no podemos entender lo que está pasando actualmente si no vemos lo pasado. O sea, el precedente, el antecedente. El antecedente. Entonces, ¿qué sucede? El antecedente de la actual administración han sido otros modelos. ¿Y cuáles han sido esos modelos? Incluso que todavía se siguen replicando desde el punto de vista partidario, porque existen partidos dentro del sistema político dominicano que entienden que en vez de ser eficiente dando una tarjeta o depositando un dinero, es más rentable para ellos por el impacto mediático y la viralidad que tienen ir a un puesto, a un barrio, a un sector A y llamar la comenzar atención. a entregar cajas. A entregar Me cajas. doy a entender lo que te Claro, quiero decir. claro. Entonces, yo Es entiendo. decir, perdón, dame un Ajá. paréntesis ahí. Claro. Tú dirías que, oye, me encantó este análisis, me encanta discutir temas contigo, porque tú eres un tipo muy profundo en la retórica. Mira, te traigo una información de lo que tú dices. Tú sugieres que como que la sociedad dominicana todavía, aunque le guste, no ha digerido como un mecanismo que le favorece el tema eso de los bonos, es decir, de cómo aceptar eso, esos cambios. Los cambios siempre son como... Tal cual. Vamos a ver, los pueblos son maleables y se estructuran en función de capas. La República Dominicana tiene una mayoría en términos estructural de su composición social altamente de clase baja. Tú no puedes entender, o la clase baja de cualquier país no Y el va... dame lo mío, acuérdate. Eso, no va a entender que el dame lo mío es una transferencia. O sea, no lo conectan. Exacto. Entonces hay una desconexión en ese aspecto. ¿Por Entonces ¿qué falta ahí? Entonces, es un tema de tiempo, no, de desarrollo no, cultural. Es un asunto de movilidad ascendente. Me explico. Por ejemplo, y te O voy sea, a... dialéctico. No. Es simple y sencillamente de movilidad económica, movilidad social, que es cuando la clase social baja adquiere los recursos necesarios, el acceso económico necesario para poder subir a una clase media o a un estrato que le permita un mayor nivel, ¿verdad? Pero ¿y la educación? Pero ¿Dónde tú la dejas? Por eso, es todo eso. Es que todo va complementado. ¿Por qué? Porque te voy a poner el antecedentes y te lo voy a poner en referencia internacional. Cuando Lula da Silva, en los 8 años que duró de presidente, genera una movilidad social donde saca millones de la clase baja a la clase media, esa clase media tiene nuevas expectativas sociales. No es la misma que No cuando es la era clase misma, baja. no. Cambia. Eso Cambia. ¿Qué es quiere? verdaderamente la definición de movilidad Exacto. social. Entonces, ¿qué quiere esa clase media? Mejores transporte, mejor educación, mejor seguridad, mejor salud. Y comienza a hacer unas demandas institucionales. Sí, pero espérate. Pero déjame terminar el ejemplo. Ok. Y esas demandas institucionales se inclinan ¿a dónde? Hacia el elemento de la corrupción. Que no quieren, ya no aceptan el dame lo mío. Es que ya él tiene conciencia de que paga un impuesto para tener buena calle. Es que tú no puedes ir como el político ahí a una esquina a darme fundita porque ya yo tengo una conciencia diferente. Sí, y pero un yo creo, y discúlpame, hay una parte que no difiero de lo que tú estás planteando, porque Dale. yo pienso que tú lo estás tomando de una manera muy, digamos, exagerada. No. Te voy a explicar Me por qué. gustaría hacer un aporte ahí. Porque Sí, fue no, bastante yo voy para donde interesante ti, lo yo voy que para donde planteó. ti. Ok. Lara, porque en Estados Unidos Ya. hay food stamps, hay ayudas sociales Ajá. para indigentes, para familias de escasos recursos, incluso para familias que trabajan, que se quedan sin trabajo. O sea, los programas sociales Sí. siempre existen aún en los países desarrollados. En Europa, te voy a eso, responder. Te voy a eso responder. tiene un factor. Te voy a responder O sea, eso. estamos hablando de cómo el elemento debería impactar. Pero antes de que tú me respondas esa parte, Lara, Me voy a quedar con los food stand. Con los- Después ok. respondértelo. Ok. Sí, mira, me gustó bastante el planteamiento que hace Jeudy Maldonado y me recuerda algo que dijo el comunicador José La Luz, que él planteaba que el PLD creó una clase media en República Dominicana y luego la clase media saca al PLD. Si se crea, cuando tú sacas un grupo de personas de la pobreza extrema, luego esas personas tienen acceso a educación, tienen acceso al pensamiento crítico. Por lo Pensamiento general, crítico, la persona claro. que trabaja del día a día, que tiene que trabajar en el día para luego comer en la noche,
Esa persona no se dedica a cuestionar corrupción. Fíjate que el tema de la corrupción aquí en República Dominicana comenzó a tener impacto fue en el gobierno del PLD. Pero la corrupción en las encuestas no afectaba a los gobiernos. Si no era un tema importante. Aquí se hablaba, bueno, la delincuencia, etcétera. Porque la gente lo veía como algo normal. Normal. Parte de la práctica, porque del no modo había, aunque sí había clase media, pero no había esa clase media que luego surgió con el gobierno del PLD y es una realidad. Sí, hay que decirlo. Claro. El PLD crea aquí una clase media y esa clase media luego tiene acceso a educación. Es decir, que hizo una especie de harakiri. Tú le darías tú con lo que estás diciendo, dando un mensaje a los futuros gobiernos para que ponga a la gente más bruta para poder seguir dominándolo. Todo lo contrario. No, todo lo contrario. Sí, y de hecho, fíjate que el PLD en el gobierno del PLD se dieron muchas becas aquí, internacionales. Entonces, esa persona que tiene esa capacidad crítica, educación, conocimiento de lo que pasaba en otros escenarios internacionales, luego vino con un pensamiento crítico y cuestiona ese mismo PLD. Eso fue lo que pasó. Por eso me gustó mucho el planteamiento que hace Yeudi. Ok, excelente. Y mira una pasó cosa, lo mismo en Brasil. En Brasil sucedió lo mismo con Lula. Exacto. Esos millones de personas que Lula saca de la pobreza luego son los que cuestionan la corrupción del PT en Brasil. Mira una cosa, a propósito, en ese mismo contexto, Yeudi, voy contigo. No, tranquilo, dale. Yo quisiera que en el marco del intro que yo hice, que se nos está yendo un poco extendido este tema, porque este es uno de los temas, nada más de los 4, pero se volvió como interesante. Mire, Lara, dentro del marco de esa parte, de ese análisis profundo que hizo Yeudi, que dio en la Diana, ¿verdad? En la parte politológica, hay un elemento, digamos, tecnológico emocional de cómo la presencia de una determinada información, como en este caso que nosotros publicamos las cartas donde hicimos solicitudes oficiales, institucionalizadas, y no le dieron respuesta. Y entonces la primera dama responde. Entonces hay un elemento que se viraliza, se superviralizó el documento. O sea, ¿cómo tú explicas este y otros más? Pero estamos tomando como referencia a porque tiene elementos sensibles que destaca Yeudi, pero al mismo tiempo generó una revolución mediática en el momento. O sea, desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo tú lo descifras esto? Sí. Ustedes han notado cómo los magnates tecnológicos se están invirtiendo en los medios de comunicación. Comenzamos con Elon Musk, con Twitter, luego lo cambió a X. Pero precedente a Elon Musk, tenemos el caso de Jeff Bezos. Jeff Bezos compró acciones en The Washington Post. Sí. Porque ellos han visto que a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, esos medios se han convertido en digitales, por ejemplo, Washington Post. Tú puedes condicionar la opinión pública. Los medios, las redes sociales... ¿Con que le compre su mercancía? Espérate, la opinión pública. Exacto. Las redes sociales han sustituido los medios tradicionales. Sí, definitivamente. Aquí, en una encuesta que hizo Ángel, por eso existe ellos MetaVerdad. comunicaban cómo ya la mayoría de los jóvenes consumen redes sociales, no consumen los canales de televisión tradicional ni la radio tradicional. Entonces, esos jóvenes que son la mayoría y son los que deciden, crean opinión. La Marcha Verde fue prácticamente jóvenes. Sí, pero la Plaza de la Bandera fue jóvenes. Riesgos. La Plaza de la Bandera fue jóvenes. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de el algoritmo de motiva que se vuelvan virales los contenidos que sean más sensacionalistas, que aludan a la emoción. De hecho, hay un reportaje del periódico francés Le Monde del 2025, de febrero de 2025, donde un diputado francés acusaba directamente a Elon Musk porque él dice que en esa plataforma solamente se hace viral los contenidos que son sensacionalistas y no los contenidos que son educativos. Fíjate. Entonces, tú haces una publicación. Pero una pregunta, no todas las redes son así. ¿O hay alguna diferencia entre por eso te hablé, X, Twitter, o Instagram, o Facebook? Ahí tú pudieras hacer, para nosotros entender cómo desde Twitter, esa comunicación, yo no tengo tantos seguidores, yo no puedo decir que puedo ser un influencer. Yo soy un influencer político, pero tengo un nicho limitado, porque no me dedico a la comunicación, aunque estemos haciendo esa práctica a través de MetaVerdad. Entonces, ¿cómo funciona ese algoritmo o esa plataforma? Pues tú dices sensacionalista, pero en otro... yo quisiera como que tú le dieras al público por qué y cómo en Twitter pasó eso y en los otros no pasó. Sí, mira qué sucede.
Tú tienes varias redes sociales principales que son las de mayor tendencia actualmente. Está X, está Instagram, está Facebook y está TikTok. Son las principales actualmente. El enfoque, por ejemplo, de Instagram es más asunto de belleza, contenido de ocio, Vanidad. sí, belleza, etcétera, videos. El contenido de X se compara mucho al contenido de TikTok, pero con la diferencia de que en X solamente es texto, en TikTok es video. ¿Qué pasa? Ellos aluden al contenido que impacta las emociones de la persona. Lo hace X. Y también lo hace TikTok. Lo hace TikTok, pero con los videos. Es lo hace con el contenido de texto, porque tú publicaste un texto. Lo que se hace viral ahí realmente es texto, no videos, ni imágenes. Entonces, Que luego se de hecho- extrapoló a otras de plataformas. hecho, hay personas, diarios digitales. hay personas, y te puedo citar uno, en esta plataforma de ES, que generan millones de dólares con contenido que alude a las emociones. Y un caso que se ha denunciado es el caso de Jason Hinkle. Tiene más de 3,5 millones de seguidores. Jason Hinkle no es politólogo. Es un joven Ajá. de menos de 30 años. Sin embargo, si yo te pregunto, ¿a través de cuál medio se le dio más seguimiento al conflicto Gaza-Israel? Quizá alguna persona puede pensar a través de BBC. Ese no es el que produce las imágenes con IA, pero que no son reales. Exactamente. Ahí es Entonces, que está yo te ese digo, riesgo de pero la ¿qué verdad y la pasa? mentira. Lo que él hace es buscar informaciones, los videos que apelen más a las emociones, y él sabe que se van a hacer viral o contenido que se van a hacer viral en las redes sociales, tanto en TikTok como en él. Lo cual que es un acto Y él irresponsable. Es irresponsable. Pero fíjate cómo ya él vive de eso, porque en plataformas como es, no hay control de eso, de si algo es cierto o no. Claro, ellos han recomendado, hay especialistas que recomiendan que tú filtres. Hay plataformas que tú puedes colocar un contenido y tú ves si es fake o no. Pero fíjate Creo cómo... que Instagram lo tiene. Sí, Por ejemplo, también. cuando Guido habló de eso. El doctor Guido Gómez Mazara, cuando vino aquí a nuestro podcast, no sé si usted lo llegó a ver, Sí, claro. una magistral exposición. Él habló, lo que pasa es que no recuerdo ahora mismo, pero él habló de una aplicación que se encarga de eso, que incluso el Indotel la tiene. Sí, Pero, hay que, varios. pero que Instagram tiene, cuando tú subes una foto que tiene contenido con inteligencia artificial, literalmente te lo coloca. Sí, O sea, sí, ¿tú pero me una entiendes? cosa es que sea contenido con inteligencia artificial y otra cosa es que la información sea falsa. No, no, Son perfecto, cosas distintas. Pero si tú alteras el video como lo hace el influencer con inteligencia artificial, que es lo que él hace, tú me entiendes, la diferencia de que él hace es simple y sencillamente que lo publica y no tiene ese feedback. Pero hay plataformas digitales que te lo dan por obligación. Tú lo tienes que poner Claro, por claro, obligación claro. para que se vea. Mira, y de hecho que en ES también los lectores pueden agregar comentarios. Pero fíjate que sucede algo, que a veces incluso los lectores agregando comentarios, la gente sigue compartiendo la información. Es Exacto. falsa la información, pero la gente no se detiene porque la mayoría de la gente no se detiene a eso. Entonces ya que tú haces una publicación y apela a los sentimientos, ya se vuelve viral. Entonces eso sucede en las redes sociales, tanto en ES como en TikTok. Bien, finalmente, para pasar a una pausa, señores, sobre el tema brevemente, Yeudi, del food stamp, para tratar el tema, para salir de ese tema y pasar tranquilo. al próximo bloque con las dos temáticas que Dos continúan. cosas prácticas. Con respecto a lo que decía Pedro, agregarle el hecho de que también es cuando el tema es viral, porque en el caso tuyo, como indicaba al inicio de mi intervención, era porque ya en la base social existía una crítica con respecto a eso. Y tú lo que haces es explotar en una plataforma que permite la interacción y el debate como X, que nosotros la utilizamos para debatir diferentes Sí, tipos de pero ideas. cuando tú dices de explotar, realmente yo no hice eso con fines de explotar. No, pero no te estoy diciendo que tú lo hiciste Simplemente con fines de explotar. Es que simple y sencillamente tú lo hiciste en un timing correcto, en el tiempo correcto y literalmente en un contexto y en apeló una a los atmósfera. sentidos. Y en una Entonces atmósfera hubo una coincidencia de, de factores que permitieron eso. Eso es lo que Sí, yo estoy entonces diciendo. pero hay otro elemento también, porque cuando se unen esos factores, se une la credibilidad, ¿verdad? Porque hay mucha gente que vive hablando, no, que se roban los bonos, eso es mentira. Los bonos están sometidos, los bonos navideños, a un Escrutinio, ¿no? Escrutinio. un proceso, Sí, sí, digamos, escrutinio. de eficientización y de Sí, transparencia sí. fuerte. Sí. O sea, incluso científicamente usted podrá ver un fascineroso que se pueda llevar un bono, pero eso está hecho para que nadie, nada más una sola persona lo pueda recibir. Porque después que usted usa una cédula, usted no puede, varias personas no pueden usar varios bonos. Entonces, ahí va el elemento también de la credibilidad de los actores. Entonces, yo digo que los políticos
si bien pudiéramos hacer, digamos, crítica constructiva, sea dentro de los partidos, fuera de los partidos, tenemos que saber hasta dónde puede llegar los niveles de expansión de una información. Sí, Sobre todo cuando la información es real. claro. Ahora, cuando la información es irreal, falsa o manipulada, entonces ahí ya estamos hablando de que usted puede incurrir no solamente en aspectos de violaciones éticas, sino también de violaciones legales, Sí, que sí, no, incluyan exacto. difamación, Claro. violación a la ley 5307 sobre delitos cibernéticos, etc. Bueno, en fin, vamos. Dígame, No, Yeudi. no, te iba a la Ah, ok, diferencia la otra parte. Y lo otro era lo segundo, que una cosa es aplicación de políticas públicas con sentido de eficiencia y otra es aplicación de políticas públicas con sentido y propósito partidario. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú me estás hablando de políticas públicas aplicadas en países desarrollados que tienen foco específico y problemas específicos. Una persona, tú me puedes venir aquí, por ejemplo, ¿verdad? En la República Dominicana y decir que dar caja en una esquina es una política pública. Y es un disparate. No, no En lo todo el es. sentido de la palabra. Hay gente que puede defender eso como una política pública porque dice, bueno, que todo el mundo Hay un tiene- líder no sé, del país que lo defiende. Yo lo que quiero decir es que hay gente que me va a alegar y va a argumentar que no todo el mundo tiene acceso a una tarjeta y un grupo de cosas. ¿Tú me estás entendiendo? Sin embargo, no es verdad. Eso es más una política pública a medias, por decirlo de alguna manera, con fines electorales. Sin embargo, Ahora, los sí, números del Indotel reflejan que una alta porcentaje, yo no tengo el dato, pero debe rondar sobre el 85% de la población, de la población. de la población dominicana ya tiene acceso a sea Mínimo. un celularcito, no un alta gama como este S23, pero un iPhonecito Sí, tipo exacto, 11, exacto. 12, o un Samsung, o un esto, aquello. Y ya tiene acceso a internet, Exacto. a Pero- ver a YouTube, a Gran ver parte de la muchísimas población, cosas. pero básicamente en los sectores urbanos. Ujú, Y en la En la parte rural hay mucha deficiencia todavía. exacto. claro. Pero- Que ese es un trabajo que está haciendo Indotel, Claro, precisamente está trabajando para- para claro. ampliar, y Guido lo estuvo diciendo aquí en Meta Verdad, ampliar y mejorar la conectividad. Exacto. Entonces, lo que quiero decir ya para terminar el tema es simple. El gobierno ha elegido la eficiencia por encima de quizá el aparataje. Ese es el detalle. Ahora, ¿qué pasó? Que quizá desde el punto de vista estratégico, comunicación. de la estrategia comunicacional, no supo explotar eso. Es Exacto. tan sencillo como eso. Así ¿Tú me mismo. entiendes? ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, dar caja en una esquina no es verdad que es una política pública. De acuerdo. Bueno, señores, este primer bloque se fue casi un poco entero. Así que, señores, vamos a la pausa y enseguida volvemos con un resumen de los 3 temas que nos quedan. Así que vuelvan, no se vayan de Meta Verdad 3.0. Enseguida regresamos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico.
Sí, bueno, de vuelta aquí a Meta Verdad 3.0 con este interesante contenido de inicio del año 2026. Hemos preparado para todos ustedes, la audiencia de República Dominicana, el Caribe, Latinoamérica completa, Estados Unidos, Europa, bueno, el mundo entero, porque tenemos datas, cifras que dicen que, bueno, nuestro podcast se ha visto hasta en Australia. Imagínense ustedes. Es decir, que aunque tenemos pocos seguidores, bueno, le pedimos que sigan creciendo para nosotros ahí, aunque sea exacto, sí, que ustedes se suscriban a la plataforma @MetaVerdadTV y le den a la campana de notificaciones para que cada vez que salgan estos contenidos nuevos, ustedes tengan acceso en tiempo real. Les recuerdo que también estamos produciendo contenidos repost que se hicieron al inicio de la plataforma, que no fueron debidamente explotados y que por una falla, digamos, una situación que sufrimos a nivel técnico, lo estamos remejorando y republicando. Señores, siguiendo con este panel interesante aquí con estos grandiosos colaboradores, el maestro Yehudy Maldonado, politólogo y experto en temas internacionales, geopolítica, y bueno, hablando también de temas de pensamiento político, y del otro lado el ingeniero Pedro Lara, un experto en inteligencia artificial y bueno, y en las tecnologías de la información, la última tendencia en la tecnología. Vamos al segundo subtema, señores, de este panel, porque esto es una especie de conversatorio panel, sobre la captura de Nicolás Maduro y el impacto geopolítico que tuvo esa operación militar de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela, que llevó a principios de este mes la captura y bueno, y el sometimiento ya oficial a la justicia norteamericana del presidente o expresidente ya, porque no sabemos si ya está depuesto o si es expresidente, Nicolás Maduro, que es el sucesor de Chávez, del general Chávez. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos aquí a analizar brevemente si la participación de República Dominicana, número uno, cómo Latinoamérica reaccionó a eso, porque ha habido de alguna manera bandos opuestos. Ustedes saben que estamos ahora en la dicotomía de izquierdas y derechas. Entonces hay un grupo de países que sigue la línea de Trump, pero hay otros que están contra Trump. Y bueno, en fin, hay como siempre, la misma lucha ideológica, supuestamente ideológica, que vemos aquí en este patio latinoamericano. Y si realmente el manejo que le ha dado la política exterior desde el punto de vista de su relación con Venezuela, ¿verdad? Y los venezolanos, la parte migratoria venezolana, pero también el elemento de seguridad, el elemento de prevención, los acuerdos que fueron analizados aquí con Guido Gómez Mazara, del acuerdo de entendimiento y el acuerdo de cooperación militar y de información estratégica con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el gobierno dominicano, entre otros elementos. Y eso realmente ha significado o ha llevado a que la República Dominicana tenga un papel, digamos, de liderazgo en la región. Yehudy, ¿qué tú puedes decir sobre qué podemos nosotros, digamos, diagnosticar de esto? Primero, el impacto de Maduro, sí, porque parece ser que había mucha gente esperando eso, porque eso ha generado más impacto positivo, Pedro, en las redes y en los medios de comunicación que negativo. Por lo menos es mi percepción. Sí. Y lo otro, si realmente ese manejo de cooperación estratégica que ha tenido República Dominicana, de alguna manera ha subido los votos digamos, del respeto internacional de la República Dominicana. Okay. Y del presidente Abinader, obviamente, que es el líder del país y además es por un tema constitucional el jefe de la política diplomática y la política exterior. El jefe de Estado es el jefe de la política exterior, el jefe de gobierno. Ok, vamos a ver. Esto se divide en múltiples partes. Primero,
En la entrevista que sostuvimos en septiembre, yo te indiqué que los Estados Unidos se estaba preparando, y se puede buscar, ¿no? Para que se vea la parte donde te indiqué que los Estados Unidos se estaba literalmente preparando. Cuando hablamos, el tema era Estados Unidos, Venezuela, el cartel de los soles, República Dominicana, entre Estados Unidos, Venezuela y Chile. Exactamente. Entonces tú ahí abordé que Estados Unidos, que no había forma humana de que se salvara, de que Estados Unidos se estaba preparando para una intervención militar. Lo que pasa era que se estaba buscando la manera de ver cómo se hacía, porque es que el problema... Por la vía negociada. Por la vía negociada, que ya salió. Los diferentes cables internacionales reflejan que se contactó a Maduro múltiples veces y se le dijo de manera pacífica... Entrégate. Entrégate no, sal, deja Venezuela y vete para... Mira, tú tienes a Rusia, tienes a China... No, pero lo escoltaron. No, perdón. Entró un equipo militar. Sí, pero es que porque él se negó a salir. La última oferta la hicieron los chinos, un día antes de la situación. Hubo una comisión china, literalmente precedida por un viceministro chino, que fue y se reunió en Miraflores con Maduro, y en esa digámoslo así, en esa conversación que fue a altas horas de la noche, se le estableció a Maduro, o sea, en los medios de comunicación sale una cosa. Por el bien del sistema, por el bien del país. En los medios de comunicación sale una cosa. Y él en redes sociales indicó otra cosa. Pero tú sabes que la diplomacia se maneja en otro formato, en otro estilo. Y evidentemente se le planteó el hecho de que él tenía que tratara de ver una manera para que saliera de Venezuela y hacer una transición no tan forzada en los destinos de Venezuela. Entonces, en ese contexto, recuerdo que te dije que los Estados Unidos no hace un despliegue de la magnitud que lo hace para nada. Y en ese contexto, entonces, te indiqué que se estaba preparando para eso. Ahora bien, ¿por qué se tardó tanto? Primero, por el elemento de la reunión que se dio entre Putin y Trump en Alaska. Desde el 2018 se está barajando en cables... Fue a finales del año pasado. No, te estoy hablando... En noviembre fue, ¿no fue? ¿La qué? La reunión de Alaska, no recuerdo. Fue a mediados del año pasado. En el mes de junio, julio, entre Trump y Vladimir Putin. Okay. Entonces, desde 2017-2018 se está abordando en cables internacionales el hecho de que Rusia, con tal de que le permitieran un acceso de partes importantes de Ucrania, ceder ciertas zonas de influencia en Occidente para los Estados Unidos. Es decir, que las grandes potencias se reparten en el mundo. Mira, el marco internacional solamente funciona para los estados de renta media y de renta baja. Luego, las potencias nucleares o aquellas que conforman o son parte del Consejo de Seguridad como miembros permanentes de este consejo, literalmente la pasan, ya tú sabes por dónde. O sea, sí. No tengo que mencionarlo. O sea, no lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay deciden el futuro. Y que hay precedentes, porque es que definen cómo se lleva a cabo cómo se lleva a cabo y cómo se moldea el orden internacional. Entonces, ante ese contexto, lo que estamos viendo por parte de la administración Trump, que es un Trump que tiene una noción más clara de su poder ante el mundo. Que ya eso lo tratamos. Y lo tratamos en ese podcast también. Y de las herramientas que tiene para poder influenciar el mundo a su imagen y semejanza, a su entorno y a lo que él quiere. Por ejemplo, con un Twitter... Cuando tú dices a su imagen y semejanza de su entorno... Sí, porque yo como que no comparto mucho que es como algo tan personalista. Sí, no. Yo también veo que detrás de Trump también hay un establishment. Pero también, lo que pasa cuando digo... Que guía. No, pero espérate, cuando digo a su entorno, a su imagen y semejanza, quiero decir es que Trump forma parte de una visión hegemónica estadounidense que reivindica el asunto de la doctrina Monroe 2.0 y que entiende que América para los americanos en una versión ya un poco teóricamente más expandida, porque lo asume desde la óptica de un realismo geopolítico, donde él entiende que lo que se impone es la ley del más fuerte. Y por tanto, si yo soy la superpotencia Estados Unidos, el país, el estado más poderoso del mundo, con las mejores armas y la mejor fuerza militar e incluso las mejores defensas nucleares del mundo, pues yo tengo que imponer mi criterio. Ahora bien, él lo que sí sabe y entiende es que desde el punto de vista internacional existen elementos hegemónicos y que están haciendo contrapeso de poder en los Estados Unidos, en el mundo, como es el caso de China.
y también como es el caso de Europa. Entonces, pero está bien. Pero ¿cómo aplatanamos eso al tema Venezuela, la captura de Maduro? Simple. Eso se da en función de una negociación previa. Vuelvo y repito, hago hincapié en Alaska porque el objetivo de Trump es específicamente tratar de ver cómo inclina un poco la balanza en Europa a favor de Rusia para que Rusia pueda concederle espacios y traer a Rusia a una órbita estadounidense, alejándola de China. Que China, desde el 2016, cuando él asume Trump su primera administración, se convierte en el principal objetivo geoestratégico por parte no solo de Trump, sino también del establishment el establishment estadounidense, que ve en China una amenaza económica, una amenaza global, una amenaza política y una amenaza incluso hasta de modelo y comportamiento social. Y eso liderazgo. Y de liderazgo, claro. De liderazgo Y eso define entonces lo que sucede en Venezuela. ¿Por qué? Porque le permite entonces decirle a Vladimir Putin, perfecto, yo te compro el hecho de Venezuela, hacemos la negociación y posteriormente entonces buscamos la manera de cómo Rusia, tú te puedes quedar con esta parte de territorio anexionado que tú tienes de Ucrania, sobre la base de la retórica de que no existe forma humana de que Rusia vuelva a las fronteras ucranianas de antes de guerra, porque para eso entonces requiere una intervención directa de la OTAN y Trump no va a apoyar una intervención directa en Ucrania de la OTAN. Y por esa razón es que tú ves que se da... A propósito del tema de esa relación con OTAN, ha habido realmente unos episodios bastante molestosos recientemente, porque incluso en el Foro Económico Mundial en Davos, se enfrentaron el secretario de la OTAN con Donald Trump. Y él le dijo, Donald Trump prácticamente, según la retórica de los medios, se burló de los miembros de la OTAN, porque mientras ellos pusieron 300 y pico, 500 de personas de personal. Del personal, es decir, militar. de patrullas, etcétera. Estados Unidos aportó 2,000 y pico y tanto. Y tienes tropas allá. Y tropas. Entonces estaba diciendo, no, si ellos están, nosotros siempre vamos a estar. Si nosotros siempre vamos a estar. Ahora, yo no, dice Donald Trump, pero nosotros no estamos seguros de que ellos van a estar cuando nosotros tenemos el problema. Mira, lo que está... sacándole en cara que ellos son los que sostienen la OTAN. Y lo que está pasando ahora mismo, Europa... Pero eso no gustó. Espérate. Eso no gustó en el Parlamento británico. No. Eso generó... Y no va a gustar en ninguna parte de Europa. Europa ahora mismo se está enfrentando en una situación de extrema delicadeza con Trump. No solamente por el hecho de que él pone en cuestionamiento la propia, digámoslo así, el propio peso que tiene la Unión Europea como colectivo, sino también la organización del Tratado del Atlántico Norte, que surge como defensa de ese, digámoslo así, de esa organización colectiva que conforma la Unión Europea. El artículo 5, ¿es verdad? El artículo 5, exactamente. Uno contra todo, todo contra uno. Exactamente. Entonces, eso es una película también. Sí. Uno contra todo y todo contra uno. Exacto. Entonces, eso genera... Perdón, un paréntesis. Yo le puse un poco de jocosidad. Pero, no, claro. No lo voy a leer de manera taxativa. Lo podemos poner en pantalla si es posible. Pero el artículo 5 lo que establece es que una vez es agredido un miembro de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o también se le llama NATO. En inglés, por siglas en inglés. Inmediatamente se agrede a un miembro, todos están obligados moralmente a asumir en guerra contra la persona que agrede a ese. Exacto. Se convoca el artículo 5 y automáticamente se defienden todos. Se aplica el artículo 5, exactamente, que es que hace que se forme la fuerza colectiva del tratado. Entonces, en función a eso, es que tú comienzas a definir incluso un ajedrez geopolítico donde tú ves, por ejemplo, una Europa con este miedo y un Emmanuel Macron, presidente de Francia, llamando a Europa a que tiene que buscar la forma de cómo defenderse, obviando a los Estados Unidos. ¿Me doy a entender? Y cuando ya tú llegas entonces a Latinoamérica, entonces tú ves digámoslo así, este choque de titanes que existe entre Europa,
China y Estados Unidos, un punto de inflexión en Venezuela. Y los países latinoamericanos que son de renta media por lo general y que no tienen ese peso geopolítico importante a nivel mundial, lo que hace es que como Donald Trump tiene una alineación más pragmática en términos realistas de la geopolítica, entonces se alinean para un animal político. Exacto, para no, como decimos en buen dominicano, no calentarse con el jefe de la casa. Ok, mira, Y un en ese efecto mismo contexto, Aneudi. quiero hacer una... Perdón, Sí. voy donde ti, Pedro. Dentro del marco de esta... de lo que sucedió en Venezuela, cuando se capturó a Maduro, eso fue en la madrugada, se produjo una especie de blackout normal cada vez que ese tipo de intervenciones se dan. Históricamente ha pasado lo mismo. Mi pregunta es, ¿cómo eso, según los datos, usted es un experto y sigue y le da seguimiento a ese tipo de cosas, cómo ese blackout eléctrico, pero que también se convirtió en electrónico porque no se podía tener acceso a las redes sociales durante un momento determinado, cómo se dio esto? Si usted lo pudiera decir de una manera como un experto en la materia. Sí, tú sabes que es muy difícil tú decir con exactitud lo que pasó ahí si uno no estaba. Exacto. Pero algunas personas del gobierno de Maduro han hablado de que supuestamente hubo un efecto como electromagnético y que muchas personas cayeron desmayados sin darle ningún golpe. De hecho, en una entrevista que pero eso suena... Espérate. En una entrevista que se le realizó recientemente eso suena como cuento de No es hadas. cuento de hadas, porque recientemente en una entrevista que se le hizo a Trump, la persona que le entrevistaba le planteó eso. Le dijo, bueno, en Venezuela parece que se usó un tipo de arma desconocida. Y él dijo, sí, tenemos un arma secreta que ningún país la tiene. Y la tenemos nosotros. Él habló de eso. ¿Venezuela? No, Estados Unidos. Estados Unidos. En una entrevista que le hicieron a Trump, él dijo eso, sí tenemos, porque la reportera le dijo, bueno, pero en Venezuela se ve que se utilizó armas no convencionales. Porque hubo personas que incluso reportan que a su alrededor hubo muchas personas que caían desmayados sin darle ningún golpe. Entonces, lo que se plantea es ¿Y qué que pasó con esas Estados personas que se Unidos desmayaron? quedaron ahí, inconscientes. ¿Y luego? Despertaron algunos. Ok. Y algunos murieron y no se sabe qué pasó con ellos. Entonces, lo que se está planteando que es probable que Estados Unidos tenga un arma nueva desconocida que no se conoce, que no es un arma convencional. De eso se está hablando. Y en la entrevista, Donald Trump lo asegura. Dice que sí, la tenemos y es un arma secreta y la vamos a utilizar. Ok, y en el aspecto del ciberespacio, perdón. ¿cómo fue el impacto? Porque todo eso se viralizó, pero fue después que ocurrió. Pero durante el blackout. Sí, ¿Cómo en términos del ciberespacio, tecnológicamente hablando, del aspecto del Internet? Acuérdense que Estados Unidos es, por naturaleza, el gestor número uno del Internet. Fue Claro. donde surgió el Internet. Exacto. O sea, bueno. Sí, y usted es un fíjate experto en eso, algo, debe que saber. si bien hoy en día existen la conexión, por ejemplo, vía satelital de Internet, por ejemplo, con lo de Starlink, de Elon Musk, la mayor cantidad de conexión es a través de cableado subterráneo. Pero nosotros tenemos un cableado que nos conecta con Puerto Rico, que así mismo se conecta con Miami. Los submarinos. Es un cableado submarino, que es la principal red de conexión de Internet. La gente piensa que es mayormente antena, porque usted ve antena en su sector, pero esa antena viene conectada ya con una conexión principal, que es una conexión que viene en subterráneo. Entonces Estados Unidos puede conectar ese cableado si quiere, de conectar al país que quiera, o autorizar a la compañía, que por lo general son empresas privadas. Pero fíjate que desde antes de la captura de Maduro ya se hablaba de que había sucedido en varias ocasiones un blackout en Venezuela. Blackout cibernético. Sí, se quedaban sin electricidad y también se quedaban sin conexión a Internet. Y yo conozco varias personas. En los días previos. Sí, en los días previos. Parece que se estaban haciendo ensayos para lo que iba a suceder después. Mira, y en alusión a lo que decía Yeudi, se ve que Donald Trump está creando, diríamos, una sociedad o un mundo a su imagen y semejanza, porque fíjense lo que ha creado ahora la Junta de Paz, que hasta esta actualidad están 24 miembros, pero esa Junta de Paz quien la preside es Donald Trump. Sí. Y es él quien decide quién entra y quién no entra. Exacto. Y fíjate cómo, a raíz de las declaraciones del primer ministro de Canadá, él le dice, no, ya tú no entras. Ajá. Es decir, Donald Trump es que decide, no hay un secretario general de la ONU. No. Y se plantea que la intención de Donald Trump con esa Junta de Paz es de sustituir la ONU y posiblemente también la OTAN. Sí, por esa Junta de Paz la va a presidir él perpetuamente.
no hay Wow. elecciones, no hay un reglamento que indique que habrá elecciones próximamente, ni Bueno, nunca. pero es un tema que podríamos abordarlo en Meta Verdad 3.0 de una manera más detallada. Mientras tanto, señores, vamos a una última pausa y cuando regresemos con Meta Verdad 3.0, hacemos el cierre con esta última tendencia tecnológica y bueno, y le vamos a dar un cariñito al gobierno dominicano sobre estos cambios que recientemente se han dado del presidente Luis Abinader. Así que acompáñanos, no se vaya, que esto es un panel estrella, un panel histórico empezando el año 2026. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí, bueno, de vuelta aquí a Meta Verdad 3.0 con este, ¿cómo decir? Rico panel, interesante panel multitemático que hemos preparado para ustedes para el inicio del año 2026. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales con el usuario único @MetaVerdadTV y bueno, Meta Verdad 3.0 transmite a través de YouTube y pueden igualmente suscribirse en nuestra plataforma y tocar la campana de notificaciones para cuando estas y otras producciones salgan a la luz. Vamos a venir con cosas nuevas para el 2026, como documentales especializados, incluso fuera de la República Dominicana, documentales internacionales interesantes. Así que no le cambien a Meta Verdad 3.0, la primera plataforma especializada en el análisis científico de la información y en combatir los efectos nocivos de la posverdad. Señores, ya para terminar con este último bloque, vamos a abordar, señores, ustedes saben que el presidente Abinader en la República Dominicana parece ser que tenía ya, si no era parte de un proceso de preparación, o es porque ya la sociedad le pedía a gritos ciertos cambios, algunos cambios de funcionarios de su gabinete y de igual manera otros que lo que le llaman los presidenciables del Partido Revolucionario Moderno, que también paulatinamente van a ir dejando sus posiciones para dedicarse a sus proyectos políticos. Y es un aspecto que vamos a tratar ya más adelante porque no estamos aquí para tratar como un paredón político partidista, sino simplemente analizar desde el punto de vista politológico lo que sucedió o lo que está sucediendo desde el inicio de año cuando se empiezan las remociones. Y vamos a tratar algunas de ellas, pero no sin antes ponerle a ustedes este video del presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Paliza, que no es casual porque ya lo ha dicho en otras entrevistas, pero este es reciente de esta semana, donde dice que los cambios que se han dado hasta ahora son apenas el comienzo. Adelante, producción.
Cuando me ha consultado, yo lo he invitado a impulsar cambios, porque los cambios hacen que tú, que la creatividad esté ahí, que uno innove. Cuando tú tienes 4 o 5 años en una posición, pues muchas veces ocurre, no siempre, pero muchas veces ocurre que te vas sometiendo a las agendas de siempre, a los programas de siempre, y los cambios te hacen mantener ese nivel de curiosidad, de acción y de esfuerzo constante. Yo creo mucho en eso y estimulo al presidente que lo haga. Y creo que así como se han producido muchos cambios al inicio de año, vendrán otros en el transcurrir de las próximas semanas. Bueno, como ven, señores, el presidente del Partido Revolucionario Moderno dijo claramente que me gustó incluso la manera como José Ignacio Paliza abordó la argumentación de los cambios. Que él dice que los cambios en la gestión pública, en las gobernanzas, de alguna manera producen procesos creativos y procesos de renovación de políticas públicas, nuevos bríos, creatividad de los funcionarios, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero también, como digo esto, digo que el presidente Abinader ha tenido que ir más allá de remover posiciones. Por ejemplo, tenemos el caso de Eduardo San Lobatón, de Dirección General de Aduana, pasa al Ministerio de Industria y Comercio. Una excelente gestión en aduana y ahora va al Ministerio de Industria y Comercio, que dicho sea de paso, son instituciones que son afines. Uh-huh. De hecho, como como abogado, en términos jerárquicos, Dirección de Aduana, Dirección de Impuestos Internos. De Industria y Comercio. No, aduanas. Ajá, por recaudador. Es recaudadora, tiene una doble, digamos, dependencia, tanto el Ministerio de Industria y Comercio como Hacienda. Pero la DGI, que es de recaudadora, eminentemente recaudadora, la tiene el Ministerio de Hacienda. Y bueno, ya hablamos incluso en podcast anteriores de que el ministro Magín Díaz es el nuevo ministro de Hacienda, y así han viniendo otros cambios. Entonces, esos cambios, por ejemplo, el caso de esta sustitución que hubo en el área de Supérate con la mujer, entre otros. Pero no queremos abordarlo así de manera particular, sino como tenemos el tiempo corto, yo quiero que Yehudy, como politólogo y como persona, digamos, objetiva, nos diga, ¿sabes? ¿Qué él interpreta no solamente cuando el presidente ha tomado acciones destituyendo, sino cuando hace ese tipo de cambios como los que se produjeron ahora en enero del 2020? ¿Hay realmente un relanzamiento, como dice Paliza, que van a seguir? ¿O esto simplemente es la misma práctica del pasado, de que se mueven las fichas del ajedrez? ¿O hay algo detrás, algo más grande que viene detrás? ¿Hay realmente un interés del presidente Luis Abinader de hacer un relanzamiento del gobierno, dado que no es excusa, Pedro, Lara, que el tema del SENASA de alguna manera puso a tambalear la credibilidad del partido oficial y del gobierno como tal? Pero es bueno, y aquí lo vamos a tratar en Meta Verdad, que eso no depende del PRM, lo que pasó en SENASA. Y nosotros vamos a hacer una investigación exhaustiva y le vamos a demostrar a la audiencia de Meta Verdad 3.0 que detrás de eso lo que hay es una mafia empresarial, ¿verdad? Una mafia empresarial e incluso un proceso sistemático que se produjo no ahora, sino años atrás, muchos años atrás, porque una estructura de esa naturaleza no se hace de la noche a la mañana. Pero bueno, ese no es el tema de Meta Verdad de hoy. Pero yo lo que quiero enfatizar politológicamente, Yehudy, ¿realmente hay una intención de un relanzamiento del gobierno de Luis Abinader? ¿O es un alboroto mediático para generar distracción? ¿O verdaderamente hay un proceso sistemático que él quiere ir haciéndolo paso a paso?
Ok, mira, existen dos formas de yo responder esto. La primera forma de yo responderlo es simple y sencillamente diciéndote de manera práctica, hay una necesidad. O abordarlo desde el punto de vista teórico. Mira, en diciembre, como yo indicaba en el segmento anterior, donde abordábamos el hecho de la diferencia entre políticas públicas, etcétera, y todo ese tipo de cosas, se generan muchas expectativas, principalmente expectativas sociales, desde el punto de vista económico. Incluso el elemento de la inflación se siente más en diciembre porque es donde todo el mundo sale, quiere comprar, quiere gastar, etcétera. ¿Qué sucede? Cuando tú, ese segmento social, tú no... Y se activa la economía. Exacto, pero cuando tú ese segmento social no lo satisface, pero al mismo tiempo eso se agrega, a un elemento y a un contexto económico donde de alguna forma se siente el impacto significativo de una economía que se encuentra en un crecimiento pausado, por decirlo de alguna forma, y eso tú le agregas lo ocurrido, por ejemplo, en Senasa, evidentemente que lo primero que yo haría, tomando en cuenta que soy asesor del presidente, como tú me dijiste, ¿verdad? Exactamente. Lo primero que yo le diría al presidente, señor presidente, hay una situación de crisis, es prudente... ¿De crisis de qué tipo? Oh, ok, exacto. La crisis es de credibilidad. No hay una... Pero las encuestas marcan que son dos el cosas, presidente Abinader no, pero son dos cosas en casi un 70% de favorabilidad. Pero son y el PRM mantiene todavía mucho. Pero dame, hombre, pero son dos cosas diferentes. Vamos a ver. Una cosa es que tú la mantengas y otra cosa es que tú no hagas nada. Si tú no haces nada antes de, entonces tú eso que tú mantienes no lo tienes. Tan sencillo como eso. Va a ir perdiendo gradualmente. Todo inicia por algo. Exacto. Simple. Entonces, ¿qué sucede? O sea, lo que tú sugieres es que ser preventivo. El primer mandatario lo que está es tratando de hacer un torniquete para no, hemorragia. porque entonces eso sería porque tampoco está en un nivel hemorrágico, no. Simple y sencillamente es manejar... Preventivo. Sí, claro. Gestionar una crisis de manera preventiva. Es evitar que lo ocurrido en diciembre con las expectativas creadas y lo que se cultivó se convierta en algo sistémico que permite entonces ir agregando otros temas adicionales. Okay, y para perfecto. eso, perfectamente como asesor político, no de este presidente, de cualquier presidente, da igual, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? O sea, yo le diría, señor presidente, hay que actuar de manera preventiva. Y lo mejor es... Cuando sea asesor mío tú, cuando me toque a mí. Canciller, no, cero asesor. No, ya yo te lo he dicho 1.000.000 de veces. Canciller de la República. Ahora bien, cuando llegue a ese punto, entonces yo le asesoro al presidente. Y Pedro. No, sí, no, mira, Pedro. Eso es que yo noto también. En el Ministerio de Tecnología. No, ¿cómo Ministerio de No, Tecnología? porque Indotel, yo le tiré ese gancho al doctor Guido Gómez Mazar. Yo no estoy atrás de que una cosa tenga condición de ministerio. Lo que importa es la función que hace el Indotel. Claro. Y el Indotel tiene su autonomía y entonces No, claro. Entonces, pero hay un proyecto por ahí hay un que proyecto habla de un ministerio de tecnología. Ministerio de Sí. Tecnología e Información. Exacto. Bueno, para terminar entonces la idea, entonces obviamente el asesoramiento sería de manera preventiva. ¿Por qué? Porque pero que se haga programático, así como lo está haciendo. Claro, no todo junto. Claro, Sino, tú sabes por qué. Por dos elementos principales. Primero, porque cada presidente tiene su estilo. Exacto. Por ejemplo, tú tienes presidentes además de que es su facultad constitucional. Y es su facultad. Entonces, cada presidente tiene su estilo. Existen presidentes que son de fechas muy puntuales. 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Que hacen cambio. 16 de agosto, Día de la Restauración. Yo cambio en esa fecha. Pero hay otros, como el presidente Abinader, por ejemplo, que entienden que él lo puede hacer como la Constitución se lo permite, el día que le dé la gana. Porque es un cargo que él dispone de él. Porque o sea, las elecciones te eligen un presidente porque el pueblo, que es el soberano, te da esa enmienda constitucional a ti. Y tú, esa enmienda, entonces, derogas ese poder en tus ministros. Entonces, ¿qué sucede? Pero vamos no, simple. Entonces, con menos teoría. Vamos. Exacto. Lo que te digo es que entonces yo lo asesoro para que él, evidentemente, tomemos la crisis de manera preventiva, no reactiva, y genere una... ¿Son reales cambios? Sí, yo creo que sí, porque tienen, que vienen, ¿tú crees? Tienen necesariamente que hacerlo para relanzar. Entonces, por eso es que se necesitan hacer de manera paulatina. ¿Por qué? Porque tú necesitas ver si lo que estás haciendo funciona para entonces pararlo con tiempo. Claro, pararlo con tiempo o, en su defecto, cambiar lo que estás haciendo. Excelente. Y fíjate, Neudi, que también veo que han sido cambios muy positivos porque se ha reflejado incluso en las encuestas y en la imagen que tiene el presidente. Y también se ve, sí, claro, y se ve las personas... En los últimos semanas de enero. Claro, e incluso las personas
que se han colocado en esas posiciones se ve que son personas con una alta calidad técnica. Por ejemplo, Yanilda Vázquez, en el Gabinete de Políticas Sociales. Muy buena. También el caso, por ejemplo, de Yayo, que aunque lo mueve... Hay que hablar de Tony Peña. Tony Peña ya había anunciado, y eso lo voy a decir que porque es mi amigo, y él me lo ha dicho, y es verdad, pues yo tengo el dato, que él había anunciado que se iba porque se iba a dedicar a sus aspiraciones. Sí. Y no fue que él hizo un acuerdo con el presidente y él dijo, me voy del gobierno para dedicarme a mi aspiración. Y fíjate el caso de Yayo, cómo lo mueven a Industria y Comercio. Sí, que hizo un buen trabajo en aduana, tal como dijiste, y lo mueven allá. El caso también de Nelson Arroyo, que si bien hubo un tema con el caso de los seguros, recientemente Andy Dawager publicó un artículo donde lo defiende. Y Andy Dawager le ha dado duro al gobierno y ahí aclara el tema de los seguros. Incluso dice que este joven, Juan Ariel, se equivocó en esa parte, en la crítica que hizo sobre el seguro. Casi siempre se equivoca. Casi siempre, pero nada. Yo tenía un poco de credibilidad en ese muchacho, pero sinceramente. Miren, ya para finiquitar, ¿cuál es una nueva tendencia, Pedro? La nueva tendencia tecnológica del 2026 en grosso modo. Y cómo eso, el efecto Elon Musk, de alguna manera podría ser una especie de catapulta para que se fortalezca más la influencia de las empresas y los líderes tecnológicos en la política y en la geopolítica. Sí, te voy a decir 3. La primera, una mayor influencia de los magnates tecnológicos en las redes sociales. Tenemos el caso de Elon Musk con ES, y también tenemos el caso de... ¿Pero la influencia en qué tipo? Comprando, invirtiendo. Mercantilista, con el fin de ser, digamos, influencer de la sociedad. De influenciar en la opinión pública. Tenemos el caso de esto con Elon Musk. Tenemos el caso de TikTok. Recientemente se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos y ByteDance. ¿No sé por cuánto? Por $14 mil millones. El monto total, el valor total de TikTok a nivel mundial son más de $400 mil millones. Solamente Estados Unidos, más de $400 mil millones. Más de 400 mil millones. En Estados Unidos se cerró un acuerdo por alrededor de $14 mil millones. Páralo ahí. ¿Tú sabes quiénes son los 400 mil millones? Tú se lo puedes cuantificar a una persona por tenerlo. ¿Cómo se usa esa plataforma para generar influencia, para vender publicidad, para hacer qué? Sí, porque una vez la gente dice, pero ¿cómo eso cuesta? Porque eso es lo que es un programa ahí, la gente poniendo fotos y videos. No, por ahí la publicidad. Exacto. Y el valor de la marca. Exacto. Y los datos, que ahora mismo vale oro. Y las información, las acciones. ¿Tú sabes quién acaba de ser uno de los que compra TikTok? El dueño de Oracle. Sí. ¿El de Oracle? Larry Ellison. Wow. Que por cierto superó a Elon Musk en un momento como el hombre más rico del mundo. Duró poco. Pero duró poco, claro. Ese personaje es amigo personal de Donald Trump. Sí, claro. Ay, mi madre. Ya tú sabes por dónde viene TikTok ahora. El algoritmo, el feed, como se llama, de TikTok, va a ser totalmente orientado a MAGA. A MAGA. También tenemos el caso de la... MAGA, señores. Make America Great Again. America Great Again. O sea, el movimiento que promueve el conservadurismo trumpista. También tenemos un aumento de la inteligencia artificial, de la inversión en inteligencia artificial, y también tenemos un aumento... ¿En qué aspecto, Pedro? Las grandes empresas invirtiendo en investigación de inteligencia artificial, más plataformas, generación de imágenes, generación de textos, generación de videos. El 2026. El 2026 ¿Cómo va a viene tener fuerte? la inteligencia artificial se va a potencializar en el 2026? ¿Cuál es la tendencia? Mira, los principales consumidores actualmente, aparte del público general de inteligencia artificial, son los expertos de tecnología, por ejemplo, desarrolladores. Hay muchas herramientas que le permiten ahora a los desarrolladores de software, que son muchos, trabajar de manera automática, que ya no tienen que estar presencial generando código manualmente, sino solamente dándole órdenes a un sistema, instrucciones para que te genere un código. Esa es la tendencia. Y eso, aparte de que genera mucho contenido, mucho software, muchas herramientas tecnológicas que tú vas a ver surgiendo. De hecho, recientemente un joven dominicano, apellido Castillo, Alberto Castillo, acaba de ganar, quedó en el número 20 de una competencia de Google, de una plataforma que utiliza inteligencia artificial. Entonces, viendo la tecnología, sí, van a surgir en toda Latinoamérica jóvenes utilizando la inteligencia artificial para crear plataformas que luego se van a convertir, diríamos que no se va a convertir en unicornio tecnológico, pero sí en startup tecnológica de mucho valor. Esa es la tendencia. Excelente. Entonces, ¿y cómo eso impactará en la política? ¿Impactará en las elecciones? No, mira, en las campañas el tema electorales. de los magnates invirtiendo en la plataforma de redes sociales va a impactar muchísimo en la política, porque eso fue un argumento de Donald Trump para prohibir TikTok.
Y que lo estaba mo- influenciando la opinión pública. Eso lo dijo Biden, por ejemplo, y luego Donald Trump habló de que los servidores de TikTok estaban en China y esa información estaban allá y es un peligro nacional. La influencia política de esas redes sociales y también los datos. Pero la inteligencia artificial va a aportar también bastante económicamente. Tú estás teniendo que... En términos de Producto Interno Bruto. Claro, de claro. producción Sí, económica. porque mira, por ejemplo, para este año el Banco Central dice que para el 2026, por remesas, República Dominicana va a recibir más de 12.200 millones de dólares. Entre ese dinero que viene, que ellos cuentan como remesa, hay muchos desarrolladores que trabajan aquí para empresas norteamericanas. O sea, Mira, aquí hay como jóvenes, freelancer, claro, a distancia. aquí hay jóvenes De pago. dominicanos que yo te lo puedo traer aquí, que ganan, Vamos a traerlo que aquí, ganan vete, más ¿verdad? de 300,000 pesos mensual. Te lo digo Vamos- yo, que vamos yo a lo traerlo. conozco, te lo puedo traer aquí. Vamos a Jóvenes que traerlo. ganan más de 300,000 pesos Vamos a mensual traerlo aquí trabajando el para público. empresas Señores, norteamericanas. con toda esta, con toda esta interesante abanico de información, digamos, que ya van